¿Cómo están mis estudiantes? Bueno, hoy en esta oportunidad vamos a hablar acerca del tema el positivismo. Comenzaremos definiendo lo que es el positivismo. Es una corriente filosófica que afirma que el conocimiento es único y considerado de manera científica cuando ésta pasa por una serie de métodos científicos, como el caso de las ciencias físicas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, diremos que el positivismo es una corriente filosófica que tiene un método a seguir. El positivismo tiene como base el empirismo y la epistemología, que surge a inicios del siglo XIX aproximadamente. Los pensadores franceses como Henry Saint-Simon, Auguste Comte y el británico John Stuart Mill fueron quienes desarrollaron esta corriente filosófica con sus diferentes teorías. Veamos algunas de las características acerca de la corriente filosófica positivista. Esta tiene una característica hacia el monismo metodológico, es decir que todo lo que hay que ver en cuestión de ciencia tiene que tener un método aplicable a todas las ciencias. Otro, la explicación científica debe ser la misma en cualquier ciencia, ¿ya? Esta ciencia debe tener específicamente un método de estudio. En el caso de las ciencias físico-naturales, por ejemplo. Los fenómenos que van a ser desarrollados deben ser explicados causalmente por medio de leyes generales y universales. El método que va a llegar a desarrollarse o utilizar para llegar a ser considerado un conocimiento científico será el método inductivo. Entonces, este método inductivo es el que va a ser considerado como la forma de conseguir y recopilar información de la realidad. Auguste Comte, a mediados del siglo XIX, formula ciertas teorías y en el desarrollo de sus teorías crea lo que es la sociología. Diremos entonces que Auguste Comte es el padre de la sociología, que a su vez la sociología es una ciencia que tiene el estudio de la sociedad. Auguste Comte desarrolla en sus teorías tres fases en cuanto a la historia humana. Él distingue una primera fase como la fase teológica, una segunda fase que sería la fase metafísica y finalmente la fase positiva o científica. Comencemos hablando acerca de la fase teológica o mágica. Corresponde a la infancia de la humanidad, es decir, aquí se dan las primeras explicaciones acerca de los hechos de la realidad. Ya se dan las explicaciones mágicas, las explicaciones de fenómenos naturales. También se cree en ciertos fenómenos que son causados por seres sobrenaturales, como los dioses, por ejemplo. La fase metafísica o filosófica. En este estadio, el hombre deja de creer ya en seres sobrenaturales, deja de creer que los causantes de ciertos hechos son dioses. Ya en esta fase comienza la búsqueda de explicaciones racionalistas, donde van a buscar ciertos hechos, pero con un trasfondo racional. Ya. Deja de lado entonces las explicaciones de entidades a través de mitos, de leyendas. Más bien lo que trata de hacer es buscar una explicación un tanto más razonable y que éstas sean
congruentes con la realidad. La fase científica o positiva, para Augusto Comte esta es la definitiva, es la etapa donde la mente humana va a renunciar a todas esas ideas absolutas y en vez de ello se va a encargar de estudiar las leyes de los fenómenos. El conocimiento entonces se dará a través de la observación y la experimentación. Todas las investigaciones, todas las ciencias que van a comenzar a desarrollarse desde el punto de vista positivista, pues entonces tienen que empezar a utilizar ciertas leyes y dar una explicación estos a través de ciertos métodos, como son los métodos de la observación y la experimentación. Entonces se busca el conocimiento a través de las leyes de la naturaleza para su dominio técnico. Los positivistas suelen utilizar experimentos, encuestas estadísticas, como medios de recolección de datos de la realidad. Estos métodos de investigación serán pues mientras se trate de entender la realidad, trate de ver la información tal y cual es a través de la recolección de todos estos métodos. En cambio, los antipositivistas utilizarán algunos métodos de investigación que se basarán en entrevistas, se basarán en observaciones. ¿Ya? Hoy en día, en la actualidad, los métodos positivistas y no positivistas se han combinado a menudo. Suelen utilizarse tanto entrevistas como cuestiones experimentales para poder encontrar o desarrollar ciertos conocimientos científicos. Veamos algunas de las corrientes positivistas. Está lo que es el positivismo ideológico, el empiriocriticismo, el positivismo metodológico o conceptual, el positivismo analítico, el positivismo sociológico y el positivismo realista. El positivismo ideológico se enfoca más que todo a aquellos criterios formales evaluados en cuanto al derecho y las consecuencias jurídicas estas a la vez que están relacionadas con las cuestiones morales. El positivismo ideológico nace en el año 1960. Ahora, existen dos criterios de diferenciación, uno que es la versión débil y la versión fuerte. Hablando acerca de la versión débil, nos dice que el derecho es una fuente de seguridad a nivel personal. Por lo tanto, se va a establecer un derecho como un componente necesario de la moralidad. En cuanto a la versión fuerte, va a indicar que la ley debe ser obedecida de forma incondicional. Entonces, el derecho, por simple hecho de ser derecho, es justo y se convierte en un valor supremo al que se le debe obediencia. Entonces no hay algo que tenga una opción pero podría ser, no hay eso. Entonces es exclusivamente una ley. Estamos hablando en el sentido de las investigaciones. El empiriocriticismo es una corriente del positivismo creada por Richard Avenarius y continuada por Ernest Matz. Esta tendencia filosófica mayormente nace en el siglo XIX, ¿ya? Se centra en el análisis crítico de las experiencias, prescindiendo de cualquier consideración metafísica. Esta corriente filosófica lo que pretende es absolutamente tratar de dar explicaciones mediante la epistemología. Considera como ley fundamental el conocimiento, ¿ya?, la economía del pensar, para hallar un concepto de experiencia. Entonces, está bastante relacionado con lo que es el conocimiento empírico. Sobre esta corriente filosófica positivista empiriocriticismo. Tenemos también el
positivismo metodológico o conceptual. Esta corriente mayormente se enfoca más que todo acerca de las propiedades valorativas, ¿no?, que van a entrañar su esencia para acudir inmediatamente a ciertas propiedades descriptivas. Trata más que todo acerca de los enfoques metodológicos que se suelen utilizar para dar ciertas explicaciones acerca de la realidad y convertirlos en conocimientos científicos. El positivismo analítico. Esta trata de explicar lo que se suele denominar como la naturaleza del derecho o identificar lo jurídico y lo delimitado respecto a lo no jurídico. Entonces tiene que ver acerca de las leyes que se manejan en cuanto a la investigación. El sentido de la investigación debe estar bajo ciertas reglas y ciertas normas. El positivismo sociológico. Esta corriente que ha sido desarrollado por Augusto Comte realmente afirma que el verdadero conocimiento solo es alcanzable a partir del método científico, a partir del desarrollo de hipótesis que es capaz de sacar conclusiones, que además se derivan lógicamente de las primeras. Este movimiento, como ya dijimos, es el desarrollo de Augusto Comte, diríamos que es su epistemología de Augusto Comte, donde afirma que la filosofía debería servir para conciliar a los hechos observados. El positivismo realista. Pero el realismo jurídico está más que todo enfocado a aquellos aspectos del desarrollo en cuestión de lo general. O sea, va a comenzar a realizar estudios de manera general y estas van a ser caracterizados por la enseñanza doctrinaria de lo jurídico y no tanto por lo práctico. Entonces va en ese sentido este positivismo realista. Las escuelas positivistas mayormente son tres las que más resaltan. Una de ellas es Alemania, ¿ya?, donde se centra más que todo en estudiar el derecho como objeto propio y autónomo del conocimiento. En un primer momento está lo que es la escuela histórica de Sabin y Hugo, y él resaltó, por ejemplo, el carácter histórico de los sistemas jurídicos positivos. Está también lo que es Francia, que comienza el desarrollo en el año 1804, ¿ya? Justamente en esta época o en este tiempo es donde van a entrar con vigor el Código Civil de Napoleón en Francia. Se trata de que este código va en sentido moderno, es un cuerpo de normas que son expresamente elaboradas y organizadas de manera sistemática, en un solo momento, que va a reemplazar todas los demás códigos. Está también Inglaterra, que es uno de los importantes teóricos acerca del derecho, que va a desarrollarse en el siglo XIX con Jeremy Bentham y John Austin. Con ello se va a iniciar lo que es una corriente de pensamiento con un enfoque jurídico analítico, ¿ya? Y que también justamente este tipo de pensamientos fue bastante predominante en Gran Bretaña hasta los mediados del siglo XX.